Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Continuamos aprendiendo a utilizar este potente framework llamado Symfony. Este es el taller práctico de Symfony, ya vamos por el video tutorial número 7, en donde vamos a ver algo bastante simple, pero que muchas veces cuesta que los alumnos lo comprendan, ¿cierto? Y por aquí vienen muchos errores que tienen eventualmente los alumnos. Yo creo que una de las cosas que más complica a la hora de trabajar con Symfony es el uso de las búsquedas con los métodos del ORM que te proporciona Doctrine. Y también el manejo de formularios. Yo creo que son los elementos que más complican las validaciones y todo. Por lo menos la experiencia que yo he tenido con otras personas que han usado Symfony, definitivamente son las situaciones que más lo complican. Por ahí también la implementación de templates y ese tipo de cosas. Entonces vamos a ir por partes. Vamos primero a resolver esto, que es algo muy simple. Vamos a seguir viendo por ahora los ejemplos de libros web, para que podamos basarnos en algo que tiene respaldo sólido. Por ahí también me estoy documentando de otros lados, pero básicamente estoy tomando la referencia desde ahí. Bien, nada, cerramos la presentación rápidamente, verificamos que estamos grabando, ¿sí? Ningún tipo de problema. Como siempre, a las personas que me preguntan, mi blog es este, www.cesarcancino.com. Los videos de Symfony los puedes ver acá en la sección de categorías, y acá al final está la categoría de Symfony. Acá están todos los videos que llevamos publicados a la fecha. Bueno, acá también siempre me preguntan por la descarga. Bueno, por ejemplo, podemos ver el último video. Fíjate que acá tienes esta interfaz y acá dice descarga. Entonces aquí te puedes bajar un punto RAR que tiene el código fuente y por supuesto el video en formato MP4 con mejor calidad, sin pagar nada, ¿cierto? Solamente por contribuir a la sociedad. Bien. Ok, dicho eso, vamos a ver lo que nos convoca. Perdón. Acá estoy en la página de librosweb.es, ¿cierto? Desde la versión 2.3 de Symfony, y vamos a ver este ítem del apartado de bases de datos con Doctrine. De hecho lo puedes ver acá, este es el primer ítem, ¿cierto? Habíamos visto un ejemplo simple, un ejemplo sencillo con la implementación primero de la creación de una entidad. Vimos cómo crear las tablas, cómo forzar la creación, cómo crear métodos de CRUD, en este caso de agregar, de listar, de ver por un determinado valor. En este caso un detalle de un producto, por ejemplo, que es el ejemplo, valga la redundancia, que te proporciona acá este sitio. Y también vimos cómo actualizar, en este caso, los mismos registros de esa base de datos, haciendo update. Con eso más la implementación de formularios y por ahí el trabajo con sesiones y ese tipo de cosas, ya perfectamente yo creo que puedes hacer una aplicación de mediana escala, ¿cierto? Que te permita un nivel de eficiencia y de un buen nivel, yo creo que esa es la palabra correcta. Pues, así que vamos a revisar acá, vamos a hacer siguiente aquí en el enlace, en este caso en el enlace que tenemos acá. Y vamos a estudiar ahora este ítem que se llama buscando objetos. Tal como dice acá, bueno, yo no voy a leer nada, pero básicamente acá lo que te plantean es que hasta acá, hasta este punto, hasta el 8.2, se ha estado trabajando con el método find, que recuerda nosotros lo utilizamos, por ejemplo, para cargar un producto a través de su ID por la URL, ¿verdad? También tienes la opción de utilizar el find one byte name, en este caso también para cargar un valor por un dato específico. Pero en este caso Doctrine te permite la implementación, en este caso, de un elemento, de una herramienta, en este caso que se llama DQL. Esta es una sigla en inglés que significa Doctrine Query Language y, bueno, tal como dice acá, es bastante similar al lenguaje SQL. Te da dos formas de trabajar, bueno, una, pero también siempre se te va a permitir trabajar con otra funcionalidad que tiene Symfony para hacer búsquedas de registros, en este caso el uso del método Query Builder. Vamos a ver ahora qué es ese método Query Builder para que aprendamos a utilizarlo y vamos a ver también un ejemplo acá con esto que está acá abajo con el uso de DQL. A no confundirse, esto si bien es cierto tiene cláusulas de SQL, no tiene nada que ver con lenguaje SQL propiamente tal. De hecho, esto apunta no a las tablas, sino que hace consultas a través de las entidades. Eso es bueno que nosotros lo tengamos en consideración. ¿Vale?
Lo mismo con esto, por ejemplo, con la implementación del método Create a Query Builder, en este caso Query Builder, que lo que hace es permitirte generar consultas, fíjate, utilizando parámetros, parametrización. Entonces, por ejemplo, si nosotros hubiéramos querido llamar a los productos en el video anterior por el ID, podríamos haber implementado acá un Word, fíjate, con el valor y decirle acá que sea igual, ¿cierto? Y acá esto, si has usado alguna vez PHP DateObject, PHP P2 para los más puristas, esto te va a ser bastante familiar. Esto que tengo marcado acá en el portapapeles dice relación con la implementación de un parámetro que se pasa por la URL, se le da un nombre, un alias, y luego a través del método setParameter, con este método lo que se hace es darle un valor al dato que tú colocaste acá como valor que va asociado al campo, ¿cierto? De la entidad con el cual quieres hacer la implementación del Word. Y con eso lo que haces es pasarle un parámetro. Se recomienda, de hecho, acá la documentación de por lo menos libros web, y estuve leyendo también en otras partes y dice lo mismo, que se recomienda utilizar setParameter y no pasar los parámetros acá de forma directa, porque esto te ayuda bastante a, por ejemplo, recibir ataques de tipo inyección SQL. Una de las gracias, ¿cierto?, de trabajar con frameworks como Symfony es el nivel de seguridad que le implementas a tus aplicaciones. Ahora, ahí yo creo que hay que comentar una cosa que siempre me preguntan. ¿Cuál es el framework más seguro? ¿Cómo puedo hacer que el hacker no me moleste? No hay forma, muchachos. No hay ninguna forma. O sea, por mucho que tú te cuides, ¿cierto? El hacker siempre va a encontrar la forma de entrar cuando quiera. Lamentablemente, la estructura técnica de Internet no permite tener un control 100%. Entonces, lo que se hace es hacerle la vida más difícil al hacker. Se implementan métodos de QA, se implementan sistemas de testing, de testeo, para que tú puedas mantener control, por ejemplo, de respaldo de tus datos, sanitizado de la información, como por ejemplo se está haciendo acá a través de la implementación del método setParameter, ¿verdad? Y, perdón, y con eso se va peleando un poco con los hackers. Buen dato a tener en consideración. Entonces, yo acá ya tengo la misma tabla, ¿cierto?, de productos. Le he creado algunos registros, voy a colocar registros reales, ¿sí? Por ejemplo, computador, monitor y mouse óptico, por ejemplo. Bueno, le vamos a dejar esos precios. Por ejemplo, este va a valer 100. Este va a valer, qué sé yo, 90, por ejemplo. El monitor debería valer menos, 45, por ejemplo. Y el mouse óptico podría valer 12, por ejemplo. Bien, no vamos a usar descripción ni nada, así que no nos vamos a complicar la existencia. Si te fijas, estoy usando el mismo ejemplo de la tabla que hemos estado trabajando en los videos anteriores, la tabla de productos. Estoy por consiguiente trabajando con la misma entidad. Acá estaba viendo para implementar una plantilla. Acá tenemos la entidad, en este caso en src, prueba, home bundle. Y acá tenemos la entidad con la que estamos trabajando, ¿cierto? Es la misma, no le he hecho ninguna modificación. Entonces, recuerda que las consultas del DQL o de los métodos, en este caso, que se implementan acá en los formatos de búsqueda de objetos, se hacen a este archivo, a la entidad. Ojo con eso. Por ahí más de alguno me va a decir, oye César, pero ¿y no es lo mismo? Sí, tienen razón, pero es bueno entender el tecnicismo, porque en algún minuto a más de alguno le va a tocar exponer esto, explicarlo, ¿cierto? Ante, por ejemplo, alguna gerencia, algún cliente o algún grupo de alumnos, por ejemplo, y es bueno hablar con transparencia y hablar con base respecto de conocimientos. Entonces, en ese contexto es bueno decir acá que todo tipo de consultas a las tablas de las bases de datos que se realizan utilizando Doctrine a través de Symfony, ¿verdad? Se apuntan siempre a las entidades, no directamente a las tablas. Ojo con eso. Bien. Tengo el controlador de productos que ya estábamos utilizando, ¿cierto? Le borré todos los métodos, ya total, tú ya los tienes, ¿cierto? No creo que te complique mayormente eso. Podríamos borrar esto acá, creo que no nos generaría ningún tipo de problema, pero lo voy a mantener. Ya sabes que esto es para eventualmente generar una instancia, ¿cierto? Un namespace para generar una instancia de la clase productos de la entidad. Y esto recuerda que era para cargar el método response en una vista para no tener que asociarle, en este caso, un archivo, ¿cierto? En la carpeta de resource. Ya eso lo tenemos bastante claro.
Entonces acá también tengo creada la ruta, en este caso para este archivo, ¿cierto? Ya esto lo tenemos ultra, hiper, super, hiper claro, entonces creo que ni siquiera hay que explicarlo. Y acá está la carga, ¿cierto? De esa vista. No le he querido cargar ningún template ni nada, para no gastar tiempo, ¿cierto? Entonces, de todos modos, bueno, como comentario, ya vimos el tema de los templates, entonces creo que no vale la pena, ¿cierto? Por ahí, un alumno me preguntaba, perdón, me preguntaba cómo implementar Bootstrap. Vamos a ver si dedicamos un video a implementar una plantilla completa. Yo creo que sería interesante hacerlo, a pesar de que yo creo que preferiría yo ocupar los videos en otras cosas, pero si quieren que les muestre eso, la verdad es algo muy simple que prácticamente te va a llevar a copiar y pegar elementos de la página de getbootstrap.com. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que acá en este método index de la clase producto, que en este caso nuestra clase de controlador, vamos a listar todos los productos tal como lo veníamos haciendo, acá en nuestro archivo. Ahí tengo el código, ¿cierto? Que utilizábamos para recorrer, ¿cierto? Los productos y todo, entonces no hay ningún tipo de problema con eso. Si yo lo pruebo ahora, esto me va a dar el error, ¿cierto? Porque no tengo pasado ningún valor acá llamado datos, ¿cierto? Ni siquiera lo tengo pasado acá a la vista. Entonces, si cargo esto ahora, ya sabes que me va a dar un error porque dice que en este caso datos no existe. Creo que ese error se entiende perfectamente. Acá de manera simple estoy solamente cargando los datos tal y como los tenía en el video anterior. Entonces vamos a crear la funcionalidad acá en el index utilizando primero el entorno de búsquedas que tenemos acá representado. Fíjate que acá se carga la variable repository, getDoctrine, ¿cierto? GetRepository, se carga acá el nombre del bundle con el que nosotros vamos a trabajar, luego se crea una variable, se puede llamar de cualquier forma, acá la llaman query, que es básicamente para hacer la consulta. Se utiliza el objeto repository que se retorna de ahí arriba, ¿cierto? Y se llama el método createQueryBuilder. Acá lo que hace es darle un alias a la tabla, a los campos de la tabla. Luego vas pasando los distintos parámetros que eventualmente podrías utilizar. Acá, por ejemplo, cargan el método where para implementar un filtro, ¿cierto? Y cargan un order by, por ejemplo, también podría ser interesante. Lo interesante de acá es que este query te retorna un objeto que tiene varios métodos, entre los cuales destaca el método getResult, que te trae todos los valores tal y como lo hacíamos en la clase anterior. Entonces, podríamos copiar todo esto acá y comenzar a modificarlo. Pues yo creo que no debería haber ningún tipo de problema. Entonces, lo primero, acá está la variable repository, getDoctrine, ¿cierto? Carga el objeto getDoctrine, getRepository, acá deberíamos apuntar a nuestro bundle. Entonces acá reemplazamos en este caso el código por el de nuestro bundle. Nuestro bundle se llama prueba home bundle y nuestra entidad se llama producto. Recuerda que acá se coloca el bundle dos puntos, ¿cierto? Ahí están los dos puntos y se coloca el nombre de la entidad con la que estamos trabajando. Luego se utiliza la variable query, que se puede llamar de cualquier forma. Se podría llamar consulta, por ejemplo, mamá, papá, perro, gato, da lo mismo. La variable repository lo que hace, como te decía, te retorna un objeto. Esto que está acá te retorna un objeto que tiene varios métodos, entre los cuales destaca el método createQueryBuilder, que lo que hace es inicializa la consulta y te permite indicarle que utilices un alias para los campos de la tabla. Luego, utilizando un puntero, fíjate, podríamos ordenar esto un poco acá. Utilizando un puntero va realizando todas las consultas. Mira. Entonces, por ejemplo, acá tenemos primero un where, que lo que hace es preguntar, por ejemplo, a través del campo alias, por el precio del producto si es mayor a algún valor que tú nombras acá. Entonces, por ejemplo, acá, si revisamos nosotros nuestra tabla, en este caso nuestra tabla tiene un precio acá, podríamos preguntar acá p.precio que sea mayor a algún campo que nosotros utilicemos acá. Por ejemplo, le podríamos llamar valor. Se puede llamar de cualquier forma porque este es el nombre del atributo con el cual tú vas a hacer la validación y vas a pasárselo como parámetro. Y este valor tú lo vas a setear, lo vas a asignar y lo vas a sanitizar utilizando el método setParameter del objeto repository. Entonces acá lo que dices es el nombre del valor que quieres sanitizar, en este caso valor, que es el campo que tienes acá arriba. Y acá, por ejemplo, entendiendo que en la consulta preguntaste si es que donde precio sea mayor a lo que tienes acá en valor. Por ejemplo, que sea mayor a 15.
Así de simple. Y acá, fíjate que como bonus track se implementa también una cláusula order by, ¿cierto? Que ya sabemos que es para agrupar, no, perdón, para ordenar los registros, ya sea de forma ascendente, descendente o a través de run. Entonces, acá le decimos que nos ordene por p.precio de forma ascendente, por ejemplo, de forma descendente, da lo mismo, no es tema eso. Y una vez que cargas acá todos los parámetros, todos los métodos que tú quieras utilizar, vas a cerrar todo utilizando el método getQuery, que lo que hace es cargar todo en un objeto, el resultado de esto, y luego ese objeto tú lo puedes manipular y lo puedes asignar a alguna variable como un arreglo. Fíjate que acá abajo se está haciendo, en este caso tienes la variable products, yo la podría cambiar a datos, y se utiliza la variable query que ahora retorna un objeto a través de getQuery, y uno de sus métodos es getResult, que lo que hace es retornarte todos los resultados, todos los registros que provienen de esta consulta que se construye. Entonces ya lo demás creo que lo tenemos bastante claro, ¿cierto? Simplemente tendríamos que pasar esta variable datos como parámetro acá a la vista, ¿cierto? Para poder utilizarla. Eso yo creo que queda bastante claro. Compact datos. En la vista ya creo que lo tenemos claro también. Lo que hacemos es procesar. Bueno, acá el listado de productos. Aquí hacemos un for, ¿cierto? No hay nada que explicar. Acá yo tengo un enlace. Podríamos quitárselo. No, la verdad no hay ningún tipo de problema eso. Tomando en cuenta que no voy a hacer ningún método de detalle ni nada. Pero podríamos hacer lo mismo. Vamos a dejarlo ahí. Entonces vamos a dejarle ahí el datos, que en este caso proviene de datos. Va a cargar cuando hagan clic a detalles, luego se le pasa el parámetro, ¿cierto? Y ahí está el valor. Esto creo que queda bastante claro de los videos anteriores. Entonces, si vamos y lo probamos, ¡voilá! Nos funcionó perfecto la consulta. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que probar qué es lo que nos retornó. ¿Por qué? Porque fíjate que acá te retornó 2 registros. Y acá tienes 3 registros en la tabla. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Vamos a revisar. Vamos a ver, mira, primero hay que entender qué es lo que hizo la consulta. Preguntamos en la tabla productos, a través de la entidad productos, por todos aquellos registros que tengan un precio mayor que el parámetro que yo le pase por acá y que a su vez setee en el set parameters. Entonces yo le estoy diciendo básicamente que me muestre todos aquellos registros cuyo precio sea mayor que 15, por ejemplo. Si vamos a la base de datos, fíjate que estos son mayores que 15, pero este no. Entonces, por ejemplo, si a este le cambio el precio ahora a 16, por ejemplo, ahora seguramente va a aparecer ahí el mouse óptico, perdón, sin ningún tipo de problema. Interesante, ¿verdad? Creo que con eso queda bastante clara la funcionalidad de utilizar este tipo de herramientas. Por ahí más de alguno me va a decir, César, yo prefiero utilizar el método find. Perfecto, pero para esto, por ejemplo, si tu cliente te dice, mira, necesito que me retornes el promedio, por ejemplo, de todos los productos, de todos los precios, tendrías que hacerlo con esto. Si, por ejemplo, tu cliente te dice esto mismo, mira, yo quiero que me muestres todos aquellos productos que de su precio, no sé, es mayor a $100, por ejemplo. Entonces, con esta consulta tú lo podrías resolver de forma bastante sencilla. Te fijas, y bueno, con esto, entendiendo ya cómo funciona el lenguaje transaccional de SQL, podrías hacer maravillas con esto. Acá, por ejemplo, yo le pasé un solo word, pero es cosa que acá vayas a la documentación, en este caso de Query Builder. Voy a hacerle doble clic para ir atrás. Acá está la documentación oficial de Query Builder y puedes tomar más referencias. Por ejemplo, fíjate que tienes opciones para cargar, por ejemplo, una consulta prácticamente completa. Aquellas personas, por ejemplo, que han utilizado frameworks de más bajo nivel, como CodeIgniter, como G, por ejemplo, se van a sentir bastante familiarizados con él. Creo que en Cake también funciona de la misma manera. Ahí me pueden confirmar los que hayan usado Cake. Yo lo usé y la verdad no me gustó. Entonces, pero la verdad yo desconozco. De hecho, ahora tenemos a nuestro amigo acá, no me recuerdo el nombre, Edson creo que se llama nuestro amigo de Bolivia. Un saludo para él. Perdóname porque se me ha olvidado tu nombre, Edson. Él nos está compartiendo un excelente curso del trabajo con Cake PHP, así que los invito a seguir el trabajo de Edson. Él desde nuestro hermano país de Bolivia, la verdad ha hecho un trabajo súper potente compartiéndonos videos sobre el trabajo con Cake PHP. Bien.
Entonces, sigamos acá. Te decía que puedes, por ejemplo, generar consultas bastante completas. De hecho, mira acá, por ejemplo, puedes crear un select para cargar algún campo, un from para apuntar a la tabla, where, order by. Fíjate que puedes pasar wheres anidados como expresiones, fíjate. Puedes también hacer consultas de tipo inner join. Ojo con esto porque acá no es llegar y cargar un inner join. Acá Symfony te da opciones para mapear tablas. Ya vamos a ver eso. Es un tema que por ahí a muchos confunde, pero es algo bastante simple. Lo único que tienes que hacer es entregarle la información necesaria a Symfony para que él entienda que si tienes dos tablas y están relacionadas, él pueda, ¿cierto?, realizar ese mapeo a través de las entidades. Recuerda, entendamos súper bien que todo tipo de consultas a los datos, Symfony los realiza a través de las entidades. Si continuamos acá, por ejemplo, con otro elemento, fíjate que acá también la documentación nos muestra la posibilidad de trabajar con otro elemento que se llama DQL, o como funcionaba la sigla, Doctrine Query Language. El Doctrine Query Language es, en este caso, un lenguaje, ¿cierto? O una emulación del lenguaje SQL. Acá tenemos la documentación. Y básicamente lo que hace es permitirte escribir a ti mismo tus propias consultas. Entendiendo que siempre vas a apuntar a las entidades, jamás a las tablas. En realidad es lo mismo, muchachos. O sea, igual yo voy acá a colocar los nombres de los campos y todo. Pero reitero, y soy majadero con el tema, acá no se apunta a las tablas, se apunta a las entidades. De hecho, si estuviéramos en una universidad, la primera pregunta que les haría en un examen, ya saben cuál es. Entonces, fíjate que acá te da otra opción de realizar la misma búsqueda que nosotros acabamos de desarrollar. Para eso, entonces, vamos a crear un ejemplo. Acá vamos a crear otro método de nuestro controlador. Vamos a crear un public function, por ejemplo, DQL. Action, no sé si me va a funcionar así, vamos a ver. Cargamos acá el render, ¿cierto? Para la vista, yo creo que esto no hay ningún tipo de problema. Podríamos apuntarlo a index, creo que no habría ningún tipo de problema. Aunque para que no se confundan, lo voy a cargar en otro, DQL. Y voy a crear la vista acá de QL también. Resource, View, Productos, y acá tengo Index. Entonces este lo voy a llamar DQL. Listo, ahí para que no nos confundamos. En realidad es lo mismo que tiene en este caso la vista de index. Le voy a colocar acá listado de productos y entre paréntesis ahí Doctrine Query Language. Mi inglés es muy burro, así que si me equivoqué en escribir acá me van a disculpar. Yo soy bastante burro para el inglés. Entonces acá la idea es que desde el método DQL, ¿cierto? Carguemos los mismos datos que tenemos acá, pero ahora a través de, en este caso, la opción de utilizar DQL. Bien. Entonces, bueno, del lenguaje DQL. Entonces, primero, para que nos funcione el método, tenemos que abrirlo acá en el navegador, pero recuerda que siempre tienes que crearle una ruta. Entonces, vamos a copiar la ruta que tenemos acá. Ahora que no me funcione, pase la ley de Murphy y me muero. Vamos a colocar acá DQL y vamos a colocar acá entonces productos / DQL. Entonces esto va a ir a el método DQL del controlador productos. Vamos a probarlo, vamos a encomendarnos a todos nuestros santos. Primero probamos esto, no, nadie se murió. Y probamos esto ahora, DQL. Y me dice que tengo problemas acá. Vamos a colocarle ejemplo mejor. Vamos a ver. Yo creo que por el nombre se está mareando esta cosa. Tuve que parar el video, perdón. La verdad no sé por qué no me funciona esto. Ahí, cuando alguno déjeme un comentario. No me logro dar cuenta por qué no me funciona. Le cambié el nombre acá y aún así no me carga. Bueno, evidentemente ese es un error, pero me está dando un error acá de renderización. Si cargo acá ejemplos, a todo esto le cambié el nombre de ejemplos por DQL pensando que eso me estaba dando algún error, pero no, la verdad no entiendo bien por qué me está dando el error. Bueno, acá no estaba probando, pero ya había probado colocando ejemplo ahí arriba
y no me funciona. De todos modos, hagamos el ejemplo acá desde index. Entonces voy a dejar eso ahí por si alguien lo puede arreglar, y vamos a sacar una copia index. Tiene que ser una tontería, siempre pasa, pero yo me he aprendido a no parar los videos por eso y ser práctico. Entonces ahí les dejo el método index con la fórmula de búsqueda tradicional. Y acá ahora vamos a utilizar el método de búsqueda de QL a través del mismo index. Bien, en realidad es lo mismo. Ahí si alguien me ayuda con el error, pero la verdad no entiendo. O sea, tengo creado acá la ruta, ejemplo, productos / ejemplo. El controlador se llama productos, el método se llama ejemplos. No creo que me esté molestando por la vista acá. No debería tener ningún tipo de problema. Pero en fin, a veces la ley de Murphy hace que este tipo de cosas sucedan. Entonces, vamos a borrar todo esto de acá. Index action. Si cargamos ahora nos va a dar un error porque no existe la variable datos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la implementación ahora de la misma búsqueda que estábamos implementando, pero ahora a través del lenguaje de QL, Doctrine Query Language. Entonces vamos a tomar esto mismo que tenemos acá y lo vamos a pegar acá en nuestro método para poder utilizarlo. Y lo vamos a ir analizando parte por parte. Primero que todo, se crea una variable, el estándar se llama em, pero en realidad esa variable se puede llamar de cualquier manera. Eso recibe como parámetro, perdón, el método getDoctrine, igual que arriba, pero ahora, ojo, recibe el método getManager, que ya lo habíamos utilizado antes. Luego, creamos la misma variable query y ahora utilizamos el objeto em, un poco parecido a lo de arriba, pero ahora llevamos el método que se llama createQuery, que nos va a permitir crear la consulta. Acá creamos la consulta apuntando en este caso a, utilizando un poco de lenguaje, fíjate, select, ahí le damos el alias, ¿cierto? Acá deberíamos indicar el bundle con el que nosotros estamos trabajando, el de nosotros se llama prueba bundle. Y nuestra tabla se llama productos, nuestra entidad se llama productos. Acá le decimos que todo quede en P, ¿cierto? No hay ningún tipo de problema. Y hacemos acá, en este caso, el filtro, el word, ¿cierto? Y lo mismo del otro lado, lo mismo de arriba. Acá preguntamos si el precio es mayor que el valor que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, acá sería, ¿cierto? P.precio. Si es mayor, vamos a hacerlo distinto ahora. Por ejemplo, si es menor al valor que se llame valor. Aquí se puede llamar de cualquier manera. Yo de hecho lo estoy cambiando a propósito para que veas que ahí dice price, pero es un tema netamente referencial. Aquí tú le puedes llamar mamá y te va a funcionar exactamente igual. Yo por referencia le voy a llamar valor. Y luego acá se ordena la consulta con un order by. ¿Te fijas? Order by p.precio. Que esto incluso lo podrías obviar. Podrías no usarlo, ¿verdad? De forma ascendente o descendente. Y acá luego nuevamente aplicas el método setParameters al final. Primero se utiliza createQuery, ¿verdad? Y luego se llama al método setParameters. Nótese las flechitas acá. De hecho lo podríamos ordenar esto ahí un poco para que quede más ordenado, pero creo que queda bastante claro que esta es la sintaxis con la que se debe trabajar. Bien, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría setear acá el setParameter, ¿cierto? Entendiendo que acá nosotros necesitamos setear el dato de valor y le vamos a decir que los precios sean menor a 15, por ejemplo. Entonces ahora me va a mostrar todos aquellos productos que tengan un precio menor que el valor que tengo acá, que en este caso es 15. Podría perfectamente utilizar esto como un parámetro pasado por la URL o, perdón, o un dato proveniente de un campo o un formulario. Podrías hacer la práctica a pesar de que todavía no les enseñó eso, pero sí te enseñé a pasar parámetros por la URL. Aunque si no me funciona este método, creo que no tengo mucha credibilidad. Debe ser una tontera, me dejó un poco molesto esto porque no sé por qué no me funciona. Acá cargamos los datos en una variable, ¿cierto? Y utilizamos, al igual que arriba, query result. Eso es exactamente igual. Le cambiamos el nombre a la variable donde guardamos todos los datos para que mantengamos acá la estructura que tenemos en la vista. La vista la mantuve llamándola de query, no debería haber ningún tipo de problema. Y trabaja en este caso con lo mismo que teníamos en index, lo único que yo le coloqué este texto acá en el título. Si lo probamos, ahí está. No me aparece nada. ¿Pero por qué no me aparece nada? Porque yo le dije acá en la consulta que, fíjate, me muestre todos los productos menores que 15. Entonces, ahora yo por ejemplo a este le podría retornarle su valor
a 12 y a este le vamos a decir que valga 10. Entonces, ahora si actualizamos acá, me debería mostrar esos dos registros sin ningún tipo de problema. Interesante, ¿verdad? Perdón. Con esto yo creo que queda bastante claro que el trabajar en este caso con consultas de tipo búsqueda de objetos a través de esta estructura que nosotros tenemos acá, o trabajar con DQL es igualmente de eficiente. Pregunta que todos me van a hacer: oye César, ¿y cuál elijo? Yo por lo general prefiero trabajar con esta nomenclatura porque es más estándar. Sin embargo, al este DQL apuntar no a las tablas y sí a las entidades, por ahí no te debería dar ningún tipo de problema, pero hay que tener ojo también porque hay algunas cláusulas que puedes utilizar acá que te pueden servir solamente con un motor de base de datos y no con otro. Entonces tienes que tener en consideración eso a la hora de tomar tu decisión. Yo personalmente no me gusta recomendar nunca, pero en este caso lo voy a hacer. Te recomiendo trabajar de esta manera, pero es bueno también que conozcas esta otra para que puedas en este caso tomar la decisión que más te convenga respecto de cuál de las dos vas a utilizar. Eso, vamos a dejar el video hasta acá. Les pido de favor, si alguien detecta por qué no me funcionó esto, que me diga ahora ya, porque no entiendo. Vamos a hacer una repasada antes para el video. El método se llama ejemplo action, no debería haber ningún tipo de problema. Prueba bundle, ¿cierto? Ahí tengo eso, está bien. Y la ruta dice acá ejemplo, 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 y no entiendo bien acá qué pasa. Bien, vamos a dejar el video hasta acá. Cualquier consulta, ya saben, a mi blog www.cesarcancino.com y con gusto los vamos a seguir ayudando. Les envío a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo y nos vemos en el próximo video.